En la serie Programa Fácil con Java, vamos a ver la entrada y salida de datos por medio de la consola de NetBeans. Comenzamos. Para leer datos introducidos por teclado desde la línea de comandos o consola de NetBeans, vamos a utilizar unas clases que provee Java. Podemos ver la clase Scanner, la clase Buffer Reader o la clase Console. La clase que más nos va a ayudar para trabajar con la consola de NetBeans va a ser la clase Scanner. Vamos a revisarla. Teniendo como antecedente que lo que vamos a leer son tipos de datos o datos desde el teclado, recordamos que tenemos tipos de datos primitivos y tipos de datos objeto. Los tipos de datos primitivos como enteros, como de punto flotante, como booleanos o como caracteres. Y de objeto igual. De hecho, cada tipo de dato objeto está basado en el dato primitivo. Hay un tipo de dato especial que es el tipo de dato objeto de string. Ese no tiene un dato primitivo, aunque está basado en el tipo carácter. Hay un objeto que es carácter y el tipo de dato string, bueno, es un conjunto de caracteres, pero que no está basado en el tipo de dato primitivo. La clase Scanner nos va a proveer de métodos que nos van a permitir leer cada uno de los tipos de datos, tanto primitivos como objeto. Y el mismo método me va a servir para leer el tipo de dato primitivo y el tipo de dato objeto. Por ejemplo, el método nextInt me va a permitir leer el tipo de dato primitivo int y el tipo de dato objeto integer. De igual forma, el byte o el método nextByte me va a permitir leer el objeto byte y el objeto primitivo también byte. En la parte de los caracteres y las cadenas tiene un trato diferente que lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Vamos a crear un proyecto, vamos a crearlo con Java WinAdd y vamos a utilizar Java Application. Siguiente, vamos a darle el nombre de nuestro proyecto, ejemplo 2.4. Le voy a quitar el empaquetamiento para dejarlo más limpio en el código. Terminamos. Y de igual forma en este código que está aquí también voy a quitar los comentarios para tener más área de trabajo y que se vea mejor o de una manera más fácil lo que estoy haciendo. Bien, lo que queremos entonces es, si tenemos un tipo de dato entero, num3, ¿sí? Y por medio del teclado le mandamos un mensaje que diga, introduce el número. Lo que queremos es que por medio del teclado podemos definir el valor del número 3 y no dárselo directamente aquí con un valor, por ejemplo, así de 9. No, lo queremos leer. Si corremos este programa, vamos a ver, bueno, vamos a limpiarlo primero porque tiene algo de basura. Entonces ahora sí lo corremos. Vamos a correrlo. Y ahora me pone por aquí, introduce el número. Yo aquí debería poder meterle el número 10 o el número que queramos. No lo podemos hacer porque todavía no tenemos la clase ni la instrucción para poder leerlo desde el teclado. Bueno, vamos a utilizar la clase Scanner, vamos a llamar la clase Scanner, vamos a crear nuestro objeto que nos va a permitir leer, vamos a llamarle este objeto leer, puede tener cualquier otro nombre, entrada, teclado, etcétera. Lo vamos a instanciar del mismo tipo de escáner y lo vamos a instanciar para que me reciba del sistema de entrada por el teclado estos datos. Esta clase escáner necesito importarla desde unas librerías para que pueda ser reconocida, ya sea que lo escriba directamente acá en la parte de arriba antes de la clase, acá que pueda poner import java.util. Puedo poner scanner, tenerla aquí y de esta forma ya me reconoce la clase scanner para poder crear mi objeto para leer o cuando me está marcando aquí el error puedo seleccionar y puedo abrir las opciones y la voy a importar. Entonces ya la importé. La puedo escribir o la puedo importar directamente desde donde me está marcando el error. Ahora, ¿cómo vamos a leer? Bueno, es muy fácil. Vamos a utilizar nuestra variable que se llama num3.
Vamos a llamar a nuestro objeto que creamos, el objeto leer, y vamos a llamar ahora al método que me va a permitir leer un tipo de dato entero. Entonces tengo el objeto y lo voy a leer con nextInt. Entonces, de esta forma puedo leer el número. Voy a ejecutar mi programa. Otra vez lo voy a limpiar porque se quedó sucio. En ocasiones, hay que hay que compilar y limpiar que se haya quedado con basura. ¿Sí? Ahora introduce el número, ahora sí lo puedo introducir, un número 23. Enter y ya lo pude leer. Bien. Ahora este número lo estoy leyendo en la línea aquí abajo. Yo quiero leerlo aquí, entonces le voy a quitar el N para que solamente me imprima el mensaje e inmediatamente ahí me deje leer. Ahora ese número que estoy leyendo lo voy a mandar. También que me lo muestre. Número fue y num3. Pusimos el número 25. Al parecer tengo que volverlo a limpiar otra vez. Y ahora sí, voy a correr. Programa y ahora sí, 35. Ya, el número fue 35. Entonces ya puedo leer un número desde el teclado. Acá en la teoría decía, si podemos leer un número primitivo con el mismo método, puedo leer un objeto. Entonces vamos a hacerlo, vamos a declarar un objeto n3 integer y vamos a leer este objeto. Bueno, vamos a realizarlo, puede haber renombrado o lo voy a hacer para que veamos cómo podemos llamar a nuestro objeto leer con nextInt y ahora el que vamos a mostrar es al número 3. Vamos a limpiarlo y vamos a correrlo. Bueno, entonces vamos a poner el número 35 y el número fue 35. Entonces con el mismo método puedo leer tanto el tipo primitivo como el tipo objeto. Bien, entonces puedo hacer lo mismo, puedo probar, por ejemplo, un byte con un 1, ¿sí? Y puedo declarar el tipo objeto byte con N1. Y puedo probarlos, el num1, pero ahora no voy a hacer, no lo puedo leer con nextInt porque es otro tipo de dato. Num1 es de tipo byte, no lo puedo leer con un nextInt. Necesito su propio tipo, su propio método y entonces ya puedo leer el tipo de dato o la variable num1 que es del tipo de dato byte primitivo y lo ejecuto y entonces introduce el número. Recordemos que el tipo de byte no puede ser un número grande, 121 le voy a dar. Y ya me aparece el número 121. Entonces ahora lo voy a leer en N1. Que N1 es objeto. Acabo de leer un primitivo, voy a leerlo como objeto. Lo leo, introduce el número 123 y el número fue 123. Entonces ya con esto estamos demostrando que tanto el tipo de dato primitivo como el tipo de dato objeto lo puedo leer con el mismo método, tanto cualquiera. Entonces ahora vamos a ver un dato especial, un tipo de dato especial. Hay que tener cuidado con los tipos de dato de caracteres y de cadena. Vamos a verlo. Vamos a declarar el tipo char, lo vamos a llamar letra. Introduce, vamos a ponerle aquí una letra. Vamos a quitar esto y vamos a poner la letra fue y que nos mande la letra que queremos leer. Bien, para leer la letra vamos a llamar al objeto leer
¿sí? Para leer la letra, con next line podríamos pensar que me puede leer. Sin embargo, next line lo que lee son string, una cadena de caracteres, no lee un carácter. Entonces, como vimos acá en la teoría, si vamos a leer un carácter, no lo puedo leer con el método next ni con next line. Necesito asociarle además otro método que me especifique que estoy hablando de una cadena. Entonces, voy a utilizar el método next, pero además voy a utilizar el método chart y le voy a indicar que quiero, a ver, aquí me equivoqué de método, es el método chart add, y le estoy diciendo que lo que quiero es de que me lea la cadena, pero que me lea el que está en la posición 0. Lo voy a correr, lo voy a ejecutar y entonces me va a decir, introduce una letra. Aquí lo que puedo meter, por ejemplo, es la palabra programación. ¿Qué va a suceder con esta palabra programación? Que únicamente me va a leer el primer elemento, el primer carácter, que es la P. Con esta instrucción no me está leyendo toda la cadena porque solamente letra es de tipo carácter o carácter y es lo que voy a mostrar. ¿Sí? Entonces, al darle Enter, me va a indicar que la letra fue P. De igual forma, voy a poner la letra 2, por ejemplo. Entonces voy a leer letra 2 y letra 2. Lo vuelvo a limpiar y lo vuelvo a correr. Voy a poner Java, por ejemplo. Le doy Enter y la letra fue la J. Entonces hay que tener mucho cuidado si voy a leer un carácter, con qué método lo tengo que realizar. Es de los métodos especiales tanto el string como el carácter. Vamos a ver el string ahora. Vamos a declarar string nombre, por ejemplo, y vamos a ponerle aquí, introduce tu nombre. Y vamos a leer el nombre. Ahorita vamos a leerlo. Bien. El nombre fue nombre. Corregimos acá en string, nos falta una G, string. Bien, vamos a leer el nombre. Entonces, tenemos la variable, la sintaxis es poner el nombre de la variable, el signo de igual, el objeto, en este caso leer, y la instrucción que me va a permitir leer toda la cadena. Next line. Lo limpio y lo corro y entonces voy a poner, por ejemplo, aquí Juan Carlos. Y cuando doy Enter, el nombre fue Juan Carlos. A veces algunos utilizan la instrucción next también para leer el nombre, pero esta instrucción next no lee toda la cadena, solamente lee la primera parte. Cuando se encuentra un espacio ya lo ignora y ya solamente leyó el primer flujo de lo que se metió aquí en la línea en la consola. Le doy Enter y vemos que solamente me capturó a Juan con el método next. Entonces, por eso acá en la teoría les estoy poniendo que si vamos a leer cadena de caracteres, vamos a utilizar next line para que pueda leer todo. Entonces, corregimos con next line. Carlos González, y ahora sí me pone todo el nombre. Bueno, aquí el tema es cómo podemos meter, cómo podemos leer. Lo podemos leer a través de la clase Scanner. Tenemos que crear un objeto, tenemos que instanciar el objeto y antes también tenemos que importar la librería donde vamos a instanciar la clase leer, que vamos a utilizar la clase leer. Bien, de esta manera hemos aprendido cómo leer desde el teclado y cómo mostrar datos en el teclado, en la consola, en la línea de comandos de aquí de NetBeans.
Bien, nos vemos en el próximo.